Hermanos, tengan todos muy buenos días. Estamos acá, listos, preparados. Una vez más, dando gracias a Dios por la vida, porque podemos venir acá, porque podemos escuchar la palabra fielmente, la sana doctrina, y cada uno en nuestros hogares debemos alabar al Señor. Entonces nosotros como iglesia, como alabanza, les invitamos a que alaben a nuestro Dios. Le damos más y más. Y al Señor amo más y más, cada vez más y más, ese mi amor hacia Él. Y al Señor amo más y más, cada vez más y más, ese mi amor hacia Él. Y al pasar cada día es más dulce y fiel, y me enamoro más y más de Él. Sigo amándole más y más, cada vez más y más, ese mi amor hacia Él. Hay esperanza que abrigo en las pruebas y dolor. Hay promesas que alientanme al enfrentar un día más. Hay un amor que nunca falla, me refresca día en día, por el corazón rebosando, canto al decir, y al Señor amo más y más, cada vez más y más, ese mi amor hacia Él. Y al Señor amo más y más, cada vez más y más, ese mi amor hacia Él. Y al pasar cada día es más dulce y fiel, y me enamoro más y más de Él. Sigo amándole más y más, cada vez más y más, ese mi amor hacia Él. Mi fortaleza. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel.
hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tráelos hoy a Cristo, es la siguiente canción. Estás cansado de correr tras sueños. Estás cansado de fracasar. Tus ilusiones disipadas, a los pies de Cristo tráelos hoy. Tráelos hoy, tráelos hoy, tráelos hoy a Cristo. Tu dolor, tus esperanzas y ansiedad. Tráelos hoy, tráelos hoy, tráelos hoy a Cristo. Y una vida nueva Él ofrecerá. No prometió tan solo el sol, no prometió el no llover. Tan solo ofrece su promesa de andar contigo hasta el fin. Tráelos hoy, tráelos hoy, tráelos hoy a Cristo. Tu dolor, tus esperanzas y ansiedad. Tráelos hoy, tráelos hoy, tráelos hoy a Cristo. Y una vida nueva Él ofrecerá. Me viniste a rescatar. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad.
contigo quiero estar. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Amén, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Muy buenos días, mis amados y queridos hermanos. El Señor me los bendiga, me los guarde, me los proteja y mucho más en estos momentos que estamos pasando de gran conmoción, confusión, viendo por toda una cantidad de maldad e injusticia, cada uno proclamando su justicia y su verdad, pero sabiendo que todos son unos injustos pecadores apartados de Dios. Qué tristeza ver cómo el hombre se cree más justo que Dios, pero más justo también unos que otros, y cuán equivocados estamos, porque estamos apartados de Dios. Así que mucha fe, mucha confianza, agarremos de la mano del Señor y sigamos adelante, sin desmayar. Estamos hablando en el capítulo 4 del libro de Gálatas, el tema de misiones, y hemos dicho y sabemos que las misiones son un tema muy, pero muy importante, porque las misiones son el corazón de Dios. Sabemos cómo Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, las misiones están en el corazón de Dios. Nosotros hemos aprendido, entendido que Cristo es el mejor misionero, el misionero más grande que Dios haya tenido a través de la historia. Y por tal razón, mis amados hermanos, Cristo es nuestro modelo de misionero. Es el modelo de misionero para la iglesia neotestamentaria. Es el ejemplo que nosotros como iglesia debemos seguir. Hemos visto cómo Cristo es el elemento perdido, porque dijimos y vimos cómo sin Cristo los hombres permanecen perdidos, permanecen en condenación. Pero asimismo, sin Cristo, los creyentes nos carnalizamos, los creyentes terminamos apartándonos del camino, terminamos volviéndonos inútiles e inservibles para cumplir con la misión de Dios. Dejamos de cumplir la misión de Dios en nuestras vidas, dejamos de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y nos convertimos en cristianos ineficaces o incapaces de cumplir con la misión, porque ya no estaremos participando en la visión de la iglesia. Hoy nosotros vamos a ver cómo Cristo, el Hijo de Dios, se manifestó en la carne y no solo ya vimos el ejemplo maravilloso de Él, sino que nos dio el mejor ejemplo, es el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también Cristo nos dejó un buen ejemplo con el apóstol Pablo,
un hombre así de carne y hueso como tú y yo, un hombre igual, semejante que nosotros, para que no tengamos ninguna clase de excusa, porque por lo que Cristo ya hizo en nosotros y somos hijos de Dios, nosotros ya podemos realmente participar en el avance del reino de Dios. Y esto, mis amados hermanos, por medio de llevar a cabo la misión que el Señor nos encomendó, que es la gran comisión. Por este motivo, el título del mensaje que comenzaremos esta mañana, porque apenas comenzaremos, se llama Cristo, el mejor misionero, nos dejó el ejemplo del apóstol Pablo. Ese es el título del mensaje. Y está en Gálatas 4, 12 al 16. Y hoy realmente veremos solo un pedacito. La palabra de Dios en Gálatas 4, 12 al 16 dice lo siguiente: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad en el cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre amado, Dios todopoderoso, bendito y alabado seas, oh Dios. Y te estamos clamando, suplicando por nuestro país, Padre amado. Te pedimos humildemente, Señor, que pongas tu espada, Señor, y hagas justicia, Señor. Que pongas en orden a este país, Señor. Y te pedimos sobre todo, porque nosotros sabemos en ti, Señor, lo más hermoso que hay para un ser humano es la libertad, Señor. Libertad de expresión, libertad de realización, libertad de movilización, libertad de crecimiento, de producción, de lo que en su vida la libertad, Señor. Y tú nos has llamado a libertad. Te rogamos y te suplicamos, Padre, que no nos dejes esclavizar a este país, Señor, tu país, Colombia, Padre. Te lo pedimos de todo corazón, Padre. Pero asimismo, Señor, esta mañana te clamamos, Señor, que tú nos permitas escuchar tu voz y tu palabra. Y que tu palabra nos conforte, que tu palabra nos exhorte, nos motive, nos anime para seguir adelante de tu mano, Señor. Utilízame y que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Lo que vamos a ver es que Pablo tuvo éxito en su vida y en su ministerio simplemente porque Pablo fue un imitador de Jesucristo. Además, porque Pablo siempre predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y además también porque Pablo reaccionó de la manera correcta cuando fue rechazado por decir la verdad. Recordemos, mis amados hermanos y amigos, que de tal manera amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra, y por eso Cristo es el misionero de Dios. Y hoy vamos a ver que Cristo nos envió al apóstol Pablo, y por eso Pablo es el misionero de Cristo, como lo podemos ver de una forma muy clara y contundente en un pasaje que ya vimos, el cual es Gálatas 1:1. Dice la palabra de Dios en Gálatas 1:1: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. La Biblia nos dice que Cristo Jesús llamó, salvó, perfeccionó y envió al apóstol Pablo. Y apóstol, recuerde que apóstol quiere decir enviado, porque Pablo fue fiel al ministerio que nuestro Señor Jesucristo le había encomendado. Pablo antes era un blasfemo,
un perseguidor, un injuriador, pero fue recibido a misericordia porque hizo todo esto por ignorancia en incredulidad. Y todo esto fue así porque la gracia de Dios fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cristo mostró en Pablo su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Es decir, que Dios nos envió a Cristo, el misionero de Dios, y luego Cristo nos envió al apóstol Pablo, que es el misionero de Cristo. Y hermanos, es interesante entender esto, porque el Señor hizo esto para acabar de quitar del medio toda excusa o todas las excusas que nos impidan a nosotros participar en el avance del reino de Dios. Porque nosotros podíamos decir, pues Cristo obedeció a Dios su Padre porque Él era especial. Dios manifestado en la carne. ¡Wow! No, pues fácil. Pero vamos a ver que el apóstol Pablo, un hombre de carne y hueso, así como tú y como yo, también pudo obedecer a Dios su Padre. ¿Por qué? Primero que todo veamos el primer aspecto, que es el que vamos a ver esta mañana. Y es que el apóstol Pablo fue un imitador de Cristo. El versículo 12 nos dice de la siguiente forma: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Entonces, lo primero que vamos a ver esta mañana para entender cómo Pablo fue un imitador de Cristo es que al igual que Cristo lo hizo, el apóstol Pablo también se identificó con nosotros los hombres. Vea lo que dice el versículo 12 de la primera porción. Dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Aquí la Biblia nos está diciendo algo muy hermoso, algo que para empezar a entenderlo, miremos qué dice Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19 al 27. Este pasaje es muy hermoso para entender esto. Dice lo siguiente, Primera de Corintios 9, 19 al 27. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos se salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que lo que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, qué interesante, porque así como el apóstol Pablo lo dice, igual nosotros los creyentes somos libres de todos los hombres, libres. Mire lo que dice 1 Corintios 7, 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Quién los compró por precio? Jesucristo. ¿Cuál fue el precio? De la sangre de Él. Así que si el Hijo de libertad, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Nosotros somos libres de todo y de todos. Libres. Y el apóstol Pablo, siendo libre, pero además un hombre como nosotros, de carne y hueso, y aquí nos dejó ejemplo.
nos dio ejemplo. El apóstol Pablo, habiendo sido llamado, salvado, perfeccionado, enviado y fortalecido por el mismo Señor Jesucristo, a pesar de ser él el discípulo estrella, pero él se hizo como uno de nosotros, como uno de los hombres. El apóstol Pablo, siendo libre de todos los hombres, se hizo siervo de todos los hombres. Pablo se hizo judío a los judíos. Pablo se hizo como si estuviera sujeto a la ley, aunque él no estaba sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a aquellos que estaban sujetos a la ley. Pablo se hizo como los que estaban sin ley, no él estando sin la ley de Dios, pero bajo la ley de Cristo. Pablo se hizo débil a los débiles para alcanzar a los débiles. Pablo se hizo a todos de todo para que de todos modos se salvaran algunos. Pablo se hizo como uno de nosotros por causa del evangelio, y todo esto lo hizo Pablo para hacerse copartícipe, es decir, para participar del avance del reino de Dios, para llevar el evangelio a las almas de los hombres y que muchos se salvaran, fueran robados, sacados de las cadenas de Satanás y llevados al reino de luz de Dios. El apóstol Pablo corrió con los ojos puestos en Cristo. Pablo golpeó su cuerpo y lo puso en servicio a la causa de su Señor y Salvador Jesucristo. No anduvo para complacerlo, sino lo golpeó y lo puso para servir al Señor. Pablo hizo todo esto simplemente porque él imitaba a Cristo, el primero en hacerse como uno de nosotros, antes que Pablo. Y por eso el apóstol Pablo, con mucha autoridad, nos dice a cada uno de nosotros lo siguiente, en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, esto trae muchas aplicaciones a nosotros, mis amados hermanos. Pero la principal es que nosotros, mis amados hermanos, también debemos ser imitadores de Cristo, así como el apóstol Pablo fue un imitador de Cristo. Lo que realmente Pablo está diciendo en este pasaje es: fíjate, ¿ves cómo yo imito a Cristo? Entonces tú imítame en eso mismo. Es decir, tú también sé un imitador de Cristo. Por eso aquí en Gálatas, Pablo nos dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Por eso nosotros, hermanos, también debemos procurar identificarnos con todos los hombres. Después de estar siendo imitadores de Cristo, debemos ir a identificarnos con todos los hombres. Debemos hacernos siervos de todos los hombres, dejando atrás nuestros deseos, dejando atrás nuestra gloria personal, dejando atrás nuestros intereses personales mezquinos y egoístas, y para poder ganar así a mayor número de personas. Nosotros, hermanos, también debemos estar dispuestos a dejar atrás nuestra cultura, nuestra tradición, nuestras opiniones, nuestros pareceres, y todo esto está dispuestos a cambiarlo por la verdad. Nosotros, hermanos, también debemos sacrificar nuestras fortalezas, bajarnos al nivel de cualquier persona. Debemos dejar atrás nuestra comodidad, estando nosotros dispuestos y hacerlo primero, cambiando primero nosotros, para nosotros mismos, para que otros también sigan ese ejemplo, puedan cambiar como nosotros lo hicimos. Nosotros también debemos estar dispuestos a hacer los cambios que sean necesarios en nuestras vidas para el beneficio del evangelio. Debemos estar dispuestos a cambiar cosas que no sean buenas en nuestras vidas. Por ejemplo, un mal testimonio, para poder ganar a otros. Hermanos, debemos estar dispuestos a hacernos amigos de aquellos que vamos a alcanzar para Cristo. Dispuesto a demostrar interés genuino en las personas, amar a las personas, y debemos trabajar en esto esperando para que otros sean salvos, y no es necesario que muchas veces tendremos que esperar y que no hayan resultados rápidos, pero esto se debe balancear con un evangelismo activo
agresivo y dinámico, es decir, que también debemos estar dispuestos a evangelizar en cualquier momento y a cualquier persona. Nosotros, hermanos, debemos pedirle a Dios que nos muestre qué debemos cambiar o qué debemos hacer en nuestras vidas para ser más efectivos, para alcanzar a otros para Cristo. Hermanos, nosotros los creyentes debemos estar dispuestos a hacer lo que sea, cambios en nuestra vida, cambios en muchas cosas, sacrificios, dispuestos a sacrificarnos, hermanos, para poder identificarnos con los demás hombres y así lo podamos llevar con eficacia las buenas nuevas. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros somos muy egoístas y solo pensamos en nosotros? Y muchas veces pudiéramos, con algo que tuviéramos extra de dinero, tocar la vida de una persona, ayudar a alguien, apoyar a alguien, para que esa persona vea el amor de Cristo. Pero muchas veces nosotros solamente pensamos solo en nosotros mismos y solo estamos dispuestos a comprarnos un par de tenis nuevos. Nos parecen más importantes que un alma. Hermanos, nosotros los creyentes debemos correr con nuestros ojos puestos en Cristo. Él es nuestro modelo. Tenemos que mirarlo a Él para no perderlo de vista y poderlo seguir sus pisadas, su ejemplo. Debemos golpear nuestro cuerpo, no complacerlo, ponerlo al servicio de la causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, es cierto, todos aquí tenemos que trabajar, todos tenemos que comer, pagar cuentas, todo. Pero ¿cuál es nuestra causa? Nuestra causa es ese trabajo, es una carrera que no, es ser hijo de Dios y es ser embajadores en nombre de Cristo, que le rogamos a los hombres que se reconcilien con Dios. Eso es lo que somos sobre esta tierra, hermanos. Y en este momento, porque eso también tiene un precio, no hacerlo tiene un precio, no ser imitador de Cristo tiene un precio. ¿Cuál es el precio? Que estamos sembrando madera, heno y hojarasca, y que vamos a llegar al tribunal de Cristo y vamos a ser avergonzados, vendremos a pérdida de herencia, recompensa. Pero el hacerlo, pues tiene un premio, sí, estaremos edificando oro, plata y piedras preciosas, pero tiene un precio alto, y eso es sufrimiento. Hermanos, por eso la Biblia dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá trayendo sus gavillas. Pero hermanos, recordemos lo que Cristo le dijo a Ananías, refiriéndose al apóstol Pablo. Se lo dijo en Hechos 9, 15 y 16. Hechos 9, 15 y 16 dice lo siguiente: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Wow! Él está diciendo que lo iba a usar grande y poderosamente, pero también que iba a darse cuenta que tenía que padecer por causa de su Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, con nosotros no es nada diferente, mis amados hermanos. El Señor nos dice lo mismo a nosotros. ¿Dónde? En Filipenses 1:29 nos dice lo siguiente: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Ven? Se cumple esto, hermanos. Es decir, que nosotros debemos seguir a Cristo, vivir en nuestras vidas para cumplir con la misión que el Señor nos encomendó. Esto quiere decir cumplir con la misión, con la visión de su iglesia, la que Él nos da. Pero para eso, mis amados hermanos, se requiere compromiso. Compromiso, mis hermanos. Y es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos vendrán por añadidura. Eso implica que mis prioridades y todo están en el Señor, en las cosas del Señor, y después en las mías. Mis hermanos, esto se requiere dedicación todos los días a estar en la palabra, en la oración, en el aprendizaje, en la enseñanza de la palabra, en la predicación de la palabra. Todo esto, entrega, hay que entregar nuestra vida al Señor.
sacrificio, estar dispuesto a sacrificar para nuestro Señor, dispuestos a padecer por su causa. Por eso, el segundo aspecto de este primer punto esta mañana es que, al igual que Cristo lo hizo, el apóstol Pablo también se encomendó al que juzga justamente. La segunda parte del versículo nos dice: ningún agravio me habéis hecho. Aquí Pablo le está diciendo a los Gálatas que, a pesar de lo que él está padeciendo, lo que él está sufriendo por el nombre del Señor Jesucristo, pero específicamente por causa de ellos mismos, de los Gálatas, sus hermanos en la fe, lo que en ese momento estaban haciendo contra él, Pablo, a pesar de todo eso, les dice que ningún agravio, ninguna ofensa, ningún mal, ningún daño, ningún perjuicio le han hecho o le han causado a él. ¡Wow! Pero preguntémonos, ¿cómo pudo aguantar todo esto el apóstol Pablo? Todo lo que sufrió por causa del Señor, y aún a manos de sus propios hermanos. Preguntémonos, ¿cómo? Bueno, simplemente porque Pablo siempre fue un imitador de Jesucristo. Y cuando fue agraviado por los hombres, esto incluyendo a sus propios hermanos, como ya lo dije, Pablo encomendó la causa al que juzga justamente, al Señor Dios Todopoderoso. Miren, este pasaje, empecemos a analizar y ver pasajes que nos van a ayudar a poner este fundamento. En la Biblia nos dice en 1 de Pedro 2, 19 al 23, dice así: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportás? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora, pues esto lo empieza diciéndonos algo muy simpático, porque si usted se robó las galletas, se comió todas las galletas y después le dan con el tarro en la cabeza, pues usted se aguanta el golpe del tarro porque ya se comió todas las galletas. Pero si usted aparecen las galletas comidas y usted no fue y le dan con el tarro en la cabeza y usted aguanta, eso sí es lo que es aprobado. Eso es lo que está diciendo, así jocosamente lo digo, ¿sí? Cristo nos dejó el ejemplo de soportar aunque suframos injustamente, porque Cristo también sufrió, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos esas pisadas, ese ejemplo, ese caminar, ese andar de Él. Cristo nunca pecó, Cristo nunca engañó con su boca. Y aunque muchos maldecían a Cristo, Cristo nunca le respondió con maldición. Y aunque Cristo padeció muchísimo, Cristo nunca los amenazó, sino que Cristo siempre encomendó su causa al que juzga justamente. Recordemos que aunque algunos de los discípulos le dieron la espalda a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en momentos decisivos, pues solo con recordar que cuando lo agarraron para crucificarlo todos salieron corriendo. Pero quiero recordar también otro pasaje que es muy diciente, muy importante. Recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo habló tan claramente la palabra de Dios. Recordemos lo que la Biblia nos dice en este pasaje, con este número tan curioso.
San Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahí el Señor Jesucristo está diciendo que es el pan de vida, está diciendo que el que lo comiere vivirá por él también. Y cuando dicen los discípulos, uy, dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? Porque entendieron que no se trata solamente de aceptar a Jesucristo y recibir la vida eterna y ya, sino que el que entre en relación con el Señor Jesucristo es para que el resto de su vida la viva para el Señor Jesucristo, no la viva para sí mismo. ¿Sí? Entonces, cuando ellos entendieron eso, dice que sus discípulos ya no andaban con él. Y eso lo hemos utilizado muchas veces, muchas enseñanzas, porque muchas veces podemos estar en esta iglesia, pero no podemos estar andando con el Señor. Muchas veces puedo tener una Biblia todas las mañanas abierta y leer en ella, pero no estoy andando con el Señor. Muchas veces podría hasta discipular a otras personas o a otra persona, pero no estoy andando con el Señor. Aquí en Gálatas, el apóstol Pablo nos dice que como un imitador de Cristo, que Él es, en los momentos difíciles de su vida y en los momentos difíciles de su ministerio, Él encomendó su causa al que juzga justamente. Y el apóstol Pablo, obviamente como discípulo de Cristo, siendo imitador de Cristo, hizo exactamente lo mismo. Y mire que por eso aquí en Gálatas la Biblia nos dice, ningún agravio me habéis hecho. A pesar de que él estaba sufriendo terriblemente y a pesar de que sus hermanos le dieron la espalda, como Alejandro, el Caldero y otros, pero él dice, ningún agravio me habéis hecho. ¿Cómo soportaba esto? Encomendando la causa al que juzga justamente. En cuanto a nosotros, mis amados hermanos, la Biblia también es muy clara, porque nos dice que cuando nosotros suframos agravios, cuando suframos injustamente, nosotros debemos encomendar la causa al que juzga justamente. Ahora, qué tremendo pasaje en Romanos 12, 17 al 21. Vea lo que dice. Romanos 12, 17 al 21. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, si aún nuestros propios hermanos nos hacen mal, nosotros no debemos pagarles de la misma manera. Porque nosotros los creyentes somos llamados a estar en paz con todos los hombres. Y ahí es importante un punto, porque algunas personas tienen conflictos familiares, cosas del pasado, y dice, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Ahora, es un tema aparte, daría para cortar mucha tela. A veces no depende de nosotros estar en paz, entonces eso también nos da otra perspectiva, pero en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos los hombres. Si aún nuestros propios hermanos nos hacen el mal, no debemos por ningún instante pensar en vengarnos nosotros mismos, sino que nosotros los creyentes debemos encomendar la causa a nuestro Señor. Porque el Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso, hermanos, si nuestro enemigo tiene hambre, debemos darle de comer. Si nuestro enemigo tiene sed, debemos darle de beber. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza! Porque aquí, y más en estos tiempos, que está reinando el caos y el odio,
Pero el Señor nos enseñó la justicia, la verdad, el amor. Nosotros, hermanos, no debemos ser vencidos por lo malo, sino que por el contrario, sino que nosotros debemos vencer al mal con el bien. Vencemos con el bien al mal. Hermanos, nosotros debemos obedecer a Dios nuestro Padre, así como el apóstol Pablo obedeció a Dios, a pesar de todo. Y a pesar de todos, asimismo, nosotros también, mis amados hermanos. Tú hoy has escuchado que el Señor quiere perdonarte todos tus pecados, que el Señor quiere tener clemencia de ti, pero para esto es necesario que entiendas la ley, la gracia y la cruz del Calvario. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que Dios nos ha hecho y Dios nos hizo teniendo grabada en nuestros corazones la ley moral de Él. Son los 10 mandamientos. Y ahí están esos mandamientos, y también el Señor nos ha dado conciencia. Y nosotros sabemos con toda certeza cuando nosotros quebrantamos un mandamiento. No levantar falso testimonio, o sea, no mentir. Nosotros sabemos cuándo decimos una mentira. No codiciar, también sabemos cuándo codiciamos. No a desear la mujer del prójimo, también sabemos cuándo deseamos la mujer de otro. Eso lo sabemos. Y la conciencia nos lo dice. Y sabemos que ninguno de nosotros es libre de pecado, limpio. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, para poder arreglar eso, que nos mata, es más grave que la revolución molecular dispersa, es más grave que el coronavirus, más grave que cualquier cosa. Y es un pecado que si morimos, estaremos separados eternamente de la presencia de Dios. Entonces lo primero es reconocer delante de Dios que hemos quebrantado esos mandamientos, que hemos pecado contra Dios, que lo hemos ofendido muchas veces. Tenemos que humillarnos y pedirle perdón al Señor, confesándole esos pecados y luego volteándonos, llenos de humildad, de amor, de gratitud hacia el Señor Jesucristo, entendiendo que el Señor Jesucristo, que sin merecerlo, Él murió por nosotros, es la gracia, que si en la cruz del Calvario, que sin merecerlo, Él pagó ese precio y nos ofrece la salvación, pero debemos arrepentirnos y luego poner toda nuestra confianza en Él. Y no nos imaginamos la importancia de la libertad, y no valoramos la libertad, no la valoremos hasta que la perdamos. Pero en Cristo somos libres verdaderamente de todo, de todo, de todo. Pero esto a nosotros como creyentes no debe llenarnos de jactancia, de soberbia, de vanagloria, ni volvernos contenciosos, caer en la trampa que quieren que caigamos ahora, hoy en día. Por el contrario, debemos ser siervos de todos los hombres. Debemos colocar nuestros ojos en Cristo y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Siempre proclamando la verdad, diciendo la verdad, proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser imitadores de Cristo. Y vuelvo y digo, prediquemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No perdamos el tiempo en contiendas necias y dañosas que llevan la perdición a los hombres. Y cuando padezcamos, encomendemos nuestra causa al que juzga justamente. Hermanos, no paguemos el mal con mal, más bien paguemos con el bien, venzamos el mal con el bien y no nos venguemos nosotros mismos. Y mis hermanos, dejemos lugar a la ira de Dios, porque el Señor dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor. Que esta palabra corra y sea glorificada, Señor. Nos sirva de consuelo, nos exhorte, nos anime, nos motive a seguir adelante haciendo lo bueno, a pesar de todo
de todos y de todas las circunstancias que estemos viviendo, Señor. Que no perdamos el enfoque, sino que sigamos adelante siendo tus siervos y cumpliendo tus mandamientos, pero sobre todo participando del avance de tu reino por medio de la misión que nos has encomendado, Señor. Padre, que esta palabra corra y sea glorificada y salve almas a los oyentes y también edifique, fortalezca, una, motive, anime, sane, fortalezca a tu iglesia. Te lo pedimos, te lo rogamos y te damos gracias en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.